Bueno, primero que todo, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este ya cuarto panel del Congreso del Futuro Iberoamericano, el primero en su tipo. Y qué maravilla tenerlo en este escaparate global del mundo iberoamericano que es Madrid, una ciudad magnífica. Voy a quedar ahí porque se fue el alcalde, pero iba a decir una ciudad magnífica, llena de oportunidades. Y es una realidad, esta es la puerta de entrada de América Latina a Europa y a mí me gusta pensar que también es el lugar desde el cual comienzan los viajes desde Europa hacia nuestra región, en un flujo global que hoy en día también vive cambios complejos. Y déjenme decirles que lo que estamos viviendo hoy día, estas brillantes conversaciones, algunos paneles que nos van a dejar sin duda mucho para reflexionar, y estoy seguro que este también, son posibles gracias al esfuerzo de tremendos equipos, además el liderazgo, y voy a mencionar solo a dos personas en nombre de todas y todos los demás, el gran liderazgo de Guido y de Andrés, que debe estar allá tomándose fotos en el Salón Borges, que no solamente fueron clave en la construcción del Chile moderno, sino que hoy también ofrecen oportunidades para que el mundo se piense desde un sitio que muchas veces ha sido visto como la periferia de la modernidad, pero que hoy en día está empezando a llegar al centro. Y estoy muy contento además porque este panel que nos toca es un panel que yo creo que es pivotal, es gravitante en el tipo de debates que estamos dando. Por dos razones por lo menos. Una primera razón es una cuestión muy concreta, y la vamos a tratar en profundidad. En la economía digital, en esta era de las plataformas, podríamos decir, siguiendo a Nick Cernisek, el futuro del trabajo está en una permanente, persistente redefinición, sumada a una serie de cuestiones como la automatización, la inteligencia artificial, que repercuten directamente en la calidad de vida de las personas, a través de las preguntas por el salario, por la seguridad social. Pero me atrevería a decir, en segundo lugar, nos abre una pregunta existencial. A lo largo de la historia humana, nuestras sociedades y nosotros mismos como individuos hemos estado fuertemente definidos por el trabajo y por nuestra relación con el trabajo. Entonces, si empezamos a pensar en un mundo after work, como decía Helen Hester, un mundo después del trabajo, ¿cómo vamos a ser los seres humanos en ese escenario? Hay preguntas muy complejas que espero que podamos desentrañar con este tremendo panel, y voy a aprovechar que ya se hicieron las presentaciones para pasar lo más rápido posible al debate y partir con además una provocación extra que me parece interesante tener en consideración. Y creo que fue el senador Coloma el que primero me comentó, de andar por ahí, el que primero me comentó que en una encuesta reciente, ahí está, senador, decían que el largo plazo para muchas y muchos de los chilenos y probablemente de las personas del mundo se ubicaba más o menos en 90 días, en 3 meses. ¿Qué tan cerca está el futuro? ¿O es que futuro y pasado no existen, sino que vivimos en este enorme flujo que siempre está desapareciendo? Esas y muchas más preguntas vamos a abordar en esta mesa, y quiero partir contigo, querida Trini, querida amiga, abriendo los fuegos con este conocimiento que tú tienes, que es tan particular desde una empresa global, una empresa que existe en la materialidad como es Telefónica, y preguntándote por cómo ve esta empresa, esta aceleración del futuro, o diciéndolo en términos más concretos, ¿cómo se actualiza una empresa como Telefónica en este momento de disrupciones logísticas globales, de tensionamientos inéditos a nivel político internacional, económico? ¿Cómo planifica sus procesos productivos, sus inversiones, sus contratos ante esas numerosas incertidumbres acumulativas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta y encantada de compartir este panel en el Congreso del Futuro. Es una pregunta bastante compleja. Tú me preguntabas cómo lo puede hacer una empresa como Telefónica. Pues siendo muy consciente de cómo es la realidad, potenciando el pensamiento analítico, comprendiendo el contexto y el escenario internacional y tratando de adaptarnos y transformando, por un lado, los procesos productivos, pero por otro lado, también recualificando a nuestros propios empleados para que enfrenten esa nueva realidad. Es decir, y esto además se tiene que hacer en un proceso de tiempo
relativamente corto, porque como señalaba el secretario general Alamán esta mañana, todo se está produciendo, los cambios se están produciendo de manera muy acelerada. Y la adopción de las nuevas tecnologías se tiene que producir de manera muy acelerada. Y no empezamos a manejar la más reciente cuando ya tenemos encima la más novedosa. Y entonces eso exige, en primer lugar, un proceso de recualificación y de reeducación de manera permanente. De hecho, si analizamos los últimos datos, antes hablabas de economía digital, embajador. El 15% de la economía mundial, del PIB mundial, el 15% ya es economía digital. Pero lo más interesante es que la economía digital crece el doble en determinados países que la economía tradicional. Y en muy poco tiempo. ¿Y qué significa eso? Pues nos lo está diciendo el World Economic Forum, nos lo está diciendo algunos análisis del Global Institute de McKinsey, nos está diciendo, ojo, la automatización y la digitalización está transformando el trabajo de más de 800 millones de personas de aquí al 2030. Está a la vuelta de la esquina. 800 millones de personas. Pero es que la mitad de los trabajadores van a ver que tienen que transformar sus habilidades laborales para poder adaptarse a lo que te demanda el mercado laboral. Casi la mitad de los trabajadores. Algunos lo pueden hacer desde sus empresas, desde su familia, desde sus entornos, pero otros lo tienen que hacer sin ningún tipo de red de seguridad y están en un proceso de incertidumbre y de adaptación permanente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tiene que haber una extraordinaria colaboración público-privada. Nadie solo lo puede hacer. Es imposible. Tiene que haber una colaboración, por un lado, desde las empresas para decir qué tipo de empleos demandamos y, por otro lado, el sector público, el sector educativo, qué tipo de formación y carreras profesionales tenemos que ofrecer. Ahora, es curioso, porque en este proceso que estamos viviendo hoy día está ocurriendo algo que a mí me llama la atención. Por un lado, estamos demandando empleos tecnológicos muy cualificados, los relacionados con ingenieros de datos, expertos en ciberseguridad, ingenieros de fintech, expertos en inteligencia artificial, en big data, etc. Sin embargo, las cualificaciones más demandadas por parte de los empleadores son, en primer lugar, el pensamiento analítico, en segundo lugar, la resiliencia, en tercer lugar, la agilidad, la flexibilidad. Por tanto, estamos ante el desafío de cualificar a las personas desde un punto de vista multidisciplinar. Es decir, no solamente tenemos que formar a personas que se sepan relacionar con las nuevas tecnologías, sino que además tengan una formación humanista. ¿Pero por qué? Y vuelvo a otra reflexión. Porque la tecnología sin un sentido técnico, ético, no sirve para nada. Tiene que tener, y lo decía también Girard esta mañana, tiene que tener un propósito, tiene que tener un sentido. ¿Innovamos para qué? ¿Utilizamos nuevas tecnologías para qué? ¿Enfocadas a qué? Tenemos que tener a los individuos en el centro de las nuevas tecnologías para tener claro que tenemos claro que las tecnologías nos sirven. Nos dan agilidad, nos aumentan nuestras capacidades, son más eficientes, son más productivas, pero tenemos que tener claro que todo ello tiene que estar enfocado ¿para qué? ¿Con qué reglas? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué valores? Entonces, estamos ahora justo en un momento muy interesante donde se mezclan las profesiones más tecnológicas con las más humanísticas, donde se mezclan las altísimas capacidades que nos ofrece, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa con los desafíos éticos de gobernar esta tecnología. ¿Qué hacemos desde una empresa global? Tratando de fomentar la colaboración público-privada, tratando de adaptar a través de programas de formación a nuestros empleados
y contribuyendo a la reflexión general sobre los principios de ética, los principios, valores, los principios, donde creemos unas reglas. A mí me gusta, no sé, estaba pensando en que la Comisión Europea, cuando firmó, ahora aterrizo en América Latina, la nueva alianza digital, Unión Europea-América Latina, habló de 3 principios que a mí me gustan de entrada. El primero es el principio de a ver cómo creamos redes que sean sostenibles, resistentes, redes de telecomunicaciones, porque introduce los principios de transición verde, digital, o sea, la sostenibilidad, pero hablaba de un marco normativo. Me gusta pensar que la libertad depende de la ley, me gusta tener un marco normativo que se adecue a esta nueva realidad, y después habla de formación. Yo creo que es interesante, desde ese punto de vista, si pensamos en global, también lo está haciendo, por supuesto, el G20, y desde Sudáfrica han lanzado también algunas medidas muy interesantes. Me gusta pensar que a nivel global estamos en condiciones de participar en la definición de unas reglas de juego que nos van a permitir poner al individuo en el centro de la tecnología y, sobre todo, gobernar lo que es el futuro. Trinidad, qué interesante respuesta. Y yo creo que algo que conversábamos con Miguel más temprano, que bueno introducir un poco de tecnooptimismo, ¿sí?, en un debate que a veces tiene mucho de tecnopesimismo y uno se pone tecnoangustiado con estas cosas. Vamos a seguir explorando eso, pero quería tener como punto de entrada 2 elementos que comentaste, o uno que comentaste y uno que insinuaste, y quiero levantar. El que mencionaste es la ética. Y el que quiero levantar es que una de las cosas más entretenidas que hemos hecho a lo largo de estos años en que nos ha tocado trabajar juntos es ir al aula 42. Sí. Y que es un espacio donde se redefinen las relaciones de trabajo y la formación en un entorno en el cual las personas pueden hacer cosas juntos de manera transparente, de manera colaborativa, y eso es algo que se consigue no solo decretándolo, también haciéndolo. Es un asunto de orden material. Y ahí quiero aprovechar justamente a mi querido amigo Miguel Escasi, porque Google es una empresa de referencia en innumerables materias. Yo creo que los conocemos, bueno, por supuesto, por innovación, desde el punto de vista de los procesos productivos. Evidentemente hoy día ya se ha tocado algo tan interesante como el modo IA de Gemini en la búsqueda. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es el ecosistema laboral. Más de alguna vez hemos visto la transformación del lugar de trabajo a través de los ojos de ustedes. Y yo te quería preguntar, ¿cómo cree Google, esta empresa referencial global también, que seguirá evolucionando el trabajo con la adopción de estas nuevas tecnologías? Y particularmente considerando los desafíos, y aquí pongámonos tecno-optimistas también, los desafíos y las oportunidades que ofrece en concreto una tecnología como la inteligencia artificial en un ámbito innovador como el de Google. Bueno, muchas gracias, querido embajador. Y bueno, la verdad es que me voy a agarrar además también a un par de cosas que ha dicho mi querida Trini, porque creo que estamos bastante en línea. Pero lo primero que quería hacer es efectivamente coger el guante. Yo creo que hemos empezado la mañana de la forma que tenemos que empezar, pensando en qué es el futuro, cuáles son los desafíos, sin ignorar la complejidad geopolítica actual. Hay cosas que nos preocupan, pero también estamos en un momento en el que jamás antes en la historia de la humanidad pues hemos conseguido, por ejemplo, reducir el nivel de pobreza como lo hemos hecho, o tener instrumentos tecnológicos que permiten la información y la educación a todo el mundo, bajando las barreras. Es decir, creo que estamos en un momento en el que si utilizamos nuestros avances, nuestros progresos, nuestra tecnología para bien, podemos hacer un impacto mucho más rápido y mucho más positivo de lo que antes, nunca antes hemos hecho. Por pensar en un ejemplo concreto, nosotros tenemos con Google DeepMind un modelo para la ciencia que se llama AlphaFold, que ya ha dado 2 premios Nobel, porque lo que permite es ahorrar cientos de miles de horas de investigación de personas de todo el mundo para comprender cómo funcionan las moléculas de la vida, pero lo más importante, para crear nuevos tratamientos que costarían años o no se harían porque no habrían la disponibilidad material, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar teniendo una visión positiva, optimista, de que si lo gobernamos bien, las tecnologías
nos abre un panorama que nunca antes hemos visto. Y, embajador, yo creo que hay dos elementos fundamentales para pensar el impacto que va a tener en el mercado laboral, ¿no? Lo primero es dimensionar la oportunidad. ¿Cuánto de grande va a ser el impacto, ¿no? Trini decía unos datos que efectivamente hablan de la envergadura, ¿no? Nosotros, cuando pensamos en el impacto económico, hay estudios recientes que nos hablan de que la IA generativa puede añadir 1,2 billones de euros a Europa en los próximos años, ¿no? En el caso español, entre 100 y 120.000 millones de euros añadidos a nuestro PIB. Evidentemente, para eso hace falta una adopción generalizada y en el sector es clave, ¿no? Voy a decir uno, por ejemplo, ¿no? El sector público. Hemos hecho un estudio reciente que habla de un aumento de la productividad del 9% en el sector público, que parece que está muy bien, pero si lo bajamos un poco más, empezamos a entender el impacto. Un 9% de productividad significa que los funcionarios van a poder dedicarse a tareas de mayor valor añadido, que van a poder hacer tareas más complejas, que si nos vamos a servicios concretos como, por ejemplo, la educación, significa que los profesores se van a poder enfocar en aquellas tácticas pedagógicas de mayor valor, por ejemplo, en las tutorías, en la personalización del contenido, que los servicios públicos van a ser de mayor calidad, de una mayor personalización, de una mayor accesibilidad para el ciudadano. Si nos vamos a la ciencia, porque los médicos son funcionarios, en su mayoría, pues estamos hablando de que a día de hoy el 25% del tiempo de un médico se va en la administración. Si somos capaces de optimizar ese tiempo para que el médico pueda hablar con el paciente más, pues también estamos haciendo un avance en el sector público. La oportunidad, pero también cómo vamos de rápido, ¿no? Y Trini hablaba de lo necesario de la velocidad, ¿no? Esta velocidad la verdad es que es sin precedente. Vamos bien, la adopción está siendo generalizada, pero hay margen, ¿no? Ya en el año 23, en un estudio que se hizo, en el 24, ya el 45% de las personas en España estaban usando la IA generativa. Pero si nos íbamos al campo de las empresas, solamente el 9% de las empresas españolas lo estaban haciendo. Recordemos que, por ejemplo, el objetivo europeo en el año 2030 es del 75%, ¿no? Tenemos que correr, ¿no? Si nos vamos a hacer un poquito de doble clic en el ámbito empresarial, pues vemos que, por ejemplo, las grandes empresas españolas van bien. Ya el 40% anuncian planes de inversión en inteligencia artificial generativa en los próximos años. Pero si vemos a las pymes, solamente el 9% lo había hecho en el año 24. Y eso, además, en una tecnología que es mucho más barata que otras que la han precedido, que es muy eficiente desde el punto de vista de coste, que le puede beneficiar a la pyme en particular, ¿no? Así que vamos bien, pero tenemos un margen de mejora y, sobre todo, tener cuidado con no generar nuevas brechas digitales como han sucedido en el pasado, ¿no? Hay un estudio reciente, por ejemplo, del Joint Research Center de la Unión Europea que habla de cómo se está ya adoptando en el día de hoy las personas en España. Bueno, pues en el ámbito laboral ya el 30% de la fuerza laboral en España utiliza en el día a día la inteligencia artificial generativa, ya el 30%. ¿Dónde se está usando? Pues en cosas que tienen que ver con el procesamiento del texto principalmente. Traducciones, planificaciones, procesamiento de texto. Vamos a un mundo multimodal, donde no solamente vamos a estar utilizando textos, sino imágenes, contenido más complejo, ¿no? Pero es un buen inicio que da una buena pista. Nosotros, recientemente, en un estudio que encargamos a Ipsos, en el año 25, coincide, ¿no? Vemos que los usos principales que se está haciendo en el puesto de trabajo tiene que ver, por ejemplo, con la lluvia de ideas de los compañeros. Y vuelvo al concepto que se ha hablado aquí sobre la importancia de los soft skills, de cómo se funciona en un entorno tecnológico empresarial, cómo se hace para colaborar, cómo la creatividad es algo genuinamente humano, pero puede ser potenciado con herramientas, pues la lluvia de ideas es un ejemplo muy concreto. Sin duda, los resúmenes, el procesamiento analítico de los documentos. Entonces, son todas tareas que ya estamos viendo, no el día de mañana, no en el futuro, sino ya actualmente, ¿no? Y por último, yo creo que si convenimos que hay una gran oportunidad, que el impacto puede ser muy positivo, que vamos bien, pero que todavía tenemos que correr más, lo importante es qué hacemos, ¿no? Y, embajador, a tu punto sobre las posibles brechas que se puedan generar. Y en ese sentido coincidimos plenamente, la formación es esencial. Y en este sentido, tanto los poderes públicos como los privados tenemos que poner todos nuestra parte, ¿no? De nuestra parte lo mejor que podamos hacer. Sí es cierto que va a haber trabajos que van a desaparecer, igual que han ocurrido en todos los momentos de la humanidad donde ha habido una revolución tecnológica. Podemos citar cientos de empleos que antes existían y ahora no existen, ¿no? Pero sí entendemos que va a haber
un mayor número, mucho mayor número de empleos que van a estar aumentados, mejorados con la inteligencia artificial, que no se van a reemplazar, sino que se van a complementar y que al mismo tiempo van a haber nuevos empleos. Trini hablaba de algunos requerimientos técnicos nuevos, como el ingeniero de prompting, ¿no?, que no existía hace 4 años, ¿no? Pues ahora existirán y habrá cientos de miles de profesionales trabajando en esa materia, ¿no? Y por tanto, al final, el impacto neto que esperamos es positivo. Pero para que tengamos éxito como sociedad, es importantísimo invertir en formación. Nosotros lo estamos haciendo en Google, hemos hecho un compromiso de aquí al año 27 en formar a 1 millón de españoles y españolas en inteligencia artificial de forma gratuita. Ya vamos bien, vamos por 300.000 formados este año, pero además creemos también en ese enfoque público-privado. Lo estamos haciendo con distintos partners académicos, públicos, porque creemos que al final pisar el acelerador es tarea de todos y no lo podemos hacer si no lo hacemos conjuntamente, ¿no? Además, una visión continuista con lo que llevamos haciendo años. Fijaros, un programa de primera generación, no de la IA, sino de las competencias digitales, que lanzamos en España y luego se extendió a Google en todo el mundo. Hemos conseguido formar a 1,4 millones de españoles y españolas en competencias digitales. 150.000 de ellos dijeron que o encontraron trabajo o que mejoraron en sus puestos de trabajo. De nuevo, la importancia de las tecnologías en el mercado laboral si lo hacemos de una forma conveniente. Así que, en definitiva, apostar por la formación digital. Nosotros en inteligencia artificial estamos ya, sobre todo, ofreciendo de forma gratuita 2 cursos que nos parecen esenciales. Uno sobre mejorar la productividad en tu puesto de trabajo. Es 1 hora solamente, es decir, nadie necesita ser un experto para hacer ese curso. Y otro de 10 horas que son los fundamentos de la inteligencia artificial. Pero aquí, como decía antes, todos sumamos y entre todos podemos hacer que es verdad que el mercado, digamos que la fuerza laboral tenga la resiliencia adecuada para aprovechar la oportunidad de la inteligencia artificial. Qué interesante, Miguel. Y además me encanta tu energía cuando hablas de esto. Yo creo que se cumple ese objetivo de imaginar este cambio de paradigma desde un punto de vista optimista. A mí hay 3 cosas que me gustaría decir. La primera, se repite formación como un elemento constante en ambas presentaciones. La segunda es que tomas el concepto de gobernabilidad. Y eso me llama mucho la atención por algo que voy a traer a colación inmediatamente. Pero lo tercero es que me encantaría tener el tiempo restante en alguna de las pantallas para que vayamos modelando también nuestro avance y cuánto podemos alargarnos. Si me hicieran el favor de ponerlo en alguno, no nos vaya a pasar lo del panel anterior. ¿Y por qué me interesa tanto gobernabilidad? Porque tenemos con nosotros a Ana María. Y Ana María viene ni más ni menos que de Laboratoria y de Caudal, que son 2 espacios que marcan un tipo de trayectoria muy especial, porque la vocación transformadora, en tu caso, va profundamente ligada a un enfoque que tiene que ver con la productividad, pero especialmente con las necesidades de las comunidades que trabajan en esos procesos productivos. Mi pregunta, muy al grano, es: ¿cómo crees que estas transformaciones pueden resultar beneficiosas desde el punto de vista de la distribución justa de los frutos de la aceleración productiva? Porque uno podría mirar cada una de las revoluciones industriales que hemos vivido a lo largo de los años y vemos cómo se acelera la productividad, pero no siempre se acelera de igual forma la distribución de los frutos. ¿Qué pasa en este caso, en esta 4ª, 5ª, 90ª revolución? Muchas gracias, embajador, por la pregunta, a Congreso Futuro por organizar este evento, el primero acá en Madrid, de muchos que se van a repetir como escuchamos. Y muchas gracias a ustedes por la atención, que sé que no es tarea fácil a las 5:30 de la tarde. Así que muchísimas gracias. Yo voy a seguir hablando sobre formación, porque es a lo que me dedico. Como mencionaste, soy emprendedora, tengo 2 emprendimientos, Laboratoria y Caudal, que es de formación en habilidades digitales para adultos. Y de hecho Telefónica y Google son de nuestros principales aliados. En Laboratoria nos hemos dedicado a formar mujeres de contextos vulnerables, de bajos recursos, para que ocupen puestos de tecnología y trabajen en empresas como Telefónica o Google. Tenemos más de 4.000 mujeres trabajando en más de 1.000 empresas de toda Latinoamérica. Y Caudal, el emprendimiento en el que estoy enfocado ahora, lo que hacemos es formar a colaboradores tradicionales que no tienen contexto tecnológico para que se apropien de la automatización de sus tareas manuales y ellos mismos redefinan su trabajo y evolucionen su trabajo y no esperen que la automatización les caiga encima. Nuestra misión es convertir a colaboradores tradicionales en automatizadores irreemplazables. ¿Ya? Y lo estamos haciendo por medio de formación.
pero sí quisiera ahondar en lo que hemos aprendido en estos años de experiencia, en lo que verdaderamente funciona, sin ánimos a criticar ningún esfuerzo de formación, porque todo es necesario. Pero cursos online, por ejemplo, genéricos, dan una base, es verdad, pero no transforman un trabajo, ¿ya? La educación que transforma un trabajo y que por lo tanto transforman un talento y le permiten a la persona acceder a ese trabajo de mayor valor, las egresadas de laboratorio triplican su ingreso en promedio. O a una persona que aprende a automatizar y que se queda en su trabajo, que es el caso de Caudal. Esto sucede cuando tenemos 3 factores súper imprescindibles, ¿ya? El primer factor, y que es un principio que tenemos en mi empresa Caudal, es necesidades primero, herramientas después. ¿Verdad? Nadie nos va a prestar atención, y ustedes saben lo difícil que es esto de prestar atención. Imagínense un colaborador común, el ciudadano común que está colapsado de trabajo, porque esa es la realidad. La gente a veces no tiene un trabajo, tiene 2, tiene 3. Se mueve en transporte público para ir de un lugar a otro. Entonces, las personas no tienen tiempo, menos una pyme, una dueña de un negocio, no tienen tiempo de sentarse a ver cursos en línea y descifrar de todo el contenido que necesito implementar en mi trabajo. Nosotros lo tenemos que descifrar por ellos. Entonces, en Caudal lo primero que hacemos es ayudar a la persona a identificar las oportunidades de automatización que tiene en su trabajo, ¿ya? A decirle, mira, esto que tú estás haciendo, esta copia y pega de datos de un Excel a otro, esta extracción de datos manualmente de PDFs, cómo bajas archivos de tu correo electrónico, cómo procesas facturas, esas cosas las puedes automatizar. Una vez que la persona lo sabe y sabe el tiempo que puede liberar, ahí sí te presta más atención. Y cuando tienes su atención, la tienes que usar bien, ¿ya? ¿Qué es usarla bien? Darle a cada persona la cápsula de educación que necesita. Si una persona copia y pega manualmente datos, necesita aprender, y tiene la suite de Google, tiene que aprender a usar la herramienta de Google para eso, ¿ya? Y si otra persona extrae datos manualmente de PDF y tiene la suite de Microsoft, tiene que usar la herramienta de Microsoft que tiene a su disposición para eso. Son 2 herramientas distintas, son 2 casos distintos, ¿ya? Y también es súper importante, el tercer factor es tener un liderazgo, ¿verdad? Me encantó escucharte a ti, Trinidad, como líder de Telefónica, que valora la formación de su talento, ¿ya? Porque obviamente tenemos que trabajar sector público, sector privado, emprendedores, pero la mayoría de las personas que queremos transformar están en un puesto de trabajo, formal o informal, y los líderes que le están ejerciendo presión por hacer su trabajo tienen que permitirles que en ese trabajo, en ese día a día, haya espacio para aprender, para aplicar la tecnología, para liberar tiempo. Entonces, esos son los 3 factores que funcionan en la formación laboral. Necesidades primero, herramientas después, educación basada en los casos de uso de cada persona en su trabajo y liderazgo que le da tiempo al trabajador para que aprenda y para que él mismo transforme su trabajo. Extraordinario, me encanta la idea de liberar tiempo, porque es precisamente aquello que nos va conduciendo hacia esa pregunta existencial. Voy a tener que estar más hacia adelante para ver, porque reactivaron el timer. Bueno, tú me puedes ir contando, Miguel, creo que quedan 35 minutos eternamente porque está detenido. Está parado en 35, para siempre. Nosotros también. Y aquí, Ana María, muchísimas gracias. Quiero conectar lo que está señalando con la peculiar experiencia en ámbitos completamente diversos que trae Sebastián consigo. Mira, Sebastián, quienes hayan tenido oportunidad de ver tu currículum verán que tu experiencia pasa por la academia, destacadísimo, el desarrollo sostenible y hasta el deporte, por supuesto. Y eso permite explorar contigo aristas muy interesantes del fenómeno que estamos revisando. Y te quería comentar un meme. Voy a aprovechar que quedan 35 minutos eternamente. Hay una imagen que circula por internet, a veces es un texto, pero es un meme en definitiva en su visión clásica, que dice algo así más o menos como que yo quiero pintar los cuadros mientras las máquinas lavan la ropa. No quiero lavar la ropa mientras las máquinas pintan los cuadros. Mi pregunta en ese sentido, y teniendo en consideración esos temores en torno a las nuevas tecnologías, ¿cómo crees que debiéramos enfrentarlos a esos temores que operan en diversas áreas y niveles de complejidad del trabajo en torno a la incorporación de nuevas tecnologías, tanto como la inteligencia artificial como la automatización? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias embajador por la pregunta. Yo soy el presidente de un think tank en Argentina que se ocupa de pensar, de diseñar políticas públicas para el desarrollo, y dentro
de esas políticas públicas para el desarrollo, que en teoría las queremos aplicar para Argentina y el resto de Latinoamérica, tenemos un sesgo que es el sesgo del tecnooptimismo. Nosotros pensamos que la ciencia, la tecnología, el conocimiento pueden ayudarnos a saltar a etapas en ese proceso de desarrollo. Entonces nos concentramos en pensar soluciones a problemas de desarrollo que son muy complejos, que utilizan la tecnología como una manera de no tener necesariamente un desarrollo lineal y poder saltarnos algunos de esos pasos que llevan en todo proceso de desarrollo, más que nada porque pensamos que Latinoamérica en particular no puede esperar todos los años que un desarrollo lineal le llevaría. Son demasiada gente que vive en la pobreza, demasiada gente con necesidades básicas insatisfechas y eso es un gravísimo problema. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros pensamos más que nada en el contexto latinoamericano y hay dos cosas que me gustaría empezar por decir. Lo primero es que nosotros no pensamos que todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y las políticas de inteligencia artificial deben ser pensadas a nivel gobierno desde el punto de vista a nivel país, que debemos pensar las políticas de inteligencia artificial a nivel región. ¿Por qué? Porque, bueno, los países están muy fragmentados, somos todos muy pequeños, nuestros mercados no son lo suficientemente grandes y la realidad es que en el campo de la inteligencia artificial empezamos de muy atrás. Entonces, para poder tener una voz como Latinoamérica en este campo, necesitamos empezar a pensar estos problemas de manera regional y dejarnos de pensar, bueno, cuál es la política de inteligencia artificial de Chile, de Bolivia, de Argentina o de Colombia. Debemos pensar este problema a nivel regional. Creo que esto aplica a muchos de los problemas de desarrollo que tenemos en Latinoamérica, en particular a todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología y el avance de todas esas áreas. Lo segundo es que cuando uno ve lo que ocurre en nuestros países, y hoy en la mañana hablamos de la falta de coordinación, de articulación, o quizás la falta de un norte de nuestros países en cómo debería ser el futuro, pensamos también un poco en cuál es el rol que pueden cumplir los latinoamericanos que se fueron de Latinoamérica, que no viven en Latinoamérica y que hoy en día trabajan en las mejores empresas del mundo que se ocupan de muchas de estas problemáticas, y cuál es el rol que esa diáspora puede cumplir en ayudar en el proceso del diseño de ese tipo de políticas. Eso nos parece muy importante. La diáspora en Latinoamérica es un concepto bastante olvidado, es decir, los chilenos, los argentinos, quizás pensamos a nivel local, pero la verdad es que cuando los chilenos, los argentinos, los colombianos nos vamos de nuestros países y emigramos, como en mi caso yo emigré a los 23 años, inmediatamente nos sentimos latinoamericanos, que es una cosa muy extraña que ocurre, pero inmediatamente sentimos que tenemos muchísimo más en común con otros países de Latinoamérica que lo que pensábamos cuando estábamos en nuestros países. Y yo no creo, por ejemplo, hoy a la mañana hablamos de Europa y decimos que Europa está mucho más cohesionada. Yo creo que si hace 40 años agarrábamos en Estados Unidos un francés, un alemán y un español, y perdonen, esto no va a ser un chiste de un francés, un español y un alemán, y les preguntábamos si se sentían hermanados con sus hermanos europeos, lo más probable es que nos dijeran que no. Y sin embargo, con Latinoamérica ocurre lo contrario, pero Europa está muchísimo más unida y Latinoamérica está mucho más desunida en ese sentido. Y creo que ese debería ser uno de los grandes empujes y nosotros creemos desde Fundar que la diáspora puede cumplir un rol muy importante, porque los que nos dimos cuenta de la importancia de Latinoamérica, muchos de ellos estamos afuera. Entonces creo que podemos ayudar. Pero bueno, vamos a hablar ahora de inteligencia artificial y trabajo y por qué de nuestro tecnooptimismo. Lo que tenemos que tener en claro es que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Y uno de los culpables o una de las razones o uno de los lugares donde tenemos que buscar las razones de nuestra desigualdad es el mercado laboral. Y cuando pensamos en el mercado laboral, ¿qué encontramos? Bueno, es un mercado laboral que brinda muy pocas oportunidades de movilidad social ascendente, que está muy fragmentado, que tiene muchísima informalidad, muchísima precariedad y obviamente bajos salarios.
Entonces, si nosotros queremos acelerar el desarrollo de Latinoamérica, tenemos que pensar en cuáles son las herramientas que le podemos dar al mercado laboral para tratar de mejorarlo. Y bueno, hay muchísimas, pero una de las cosas que nosotros pensamos en fundar es que la inteligencia artificial puede ayudar de manera muchísimo más eficiente y más rápida a todo lo que llamaríamos el reskilling, ¿no? O sea, esta idea de que la gente que se quedó afuera, los marginados, lo que se dice en Estados Unidos, los disenfranchised, ¿no? Los que se quedaron afuera de los cambios digitales, pueden tener una nueva oportunidad con la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque el reeducar a esas personas que quizás no fueron a la universidad o no pudieron terminar un colegio secundario, el volver a darles o el darles las herramientas que necesitan para conseguir un mercado, un trabajo de calidad, ocupa demasiado tiempo, ocupa demasiado espacio como para poder realizarlo de una manera eficiente. Y nosotros lo que buscamos es, puede ser que la tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial, pueda ayudar a que una persona que no tuvo esa educación de repente adquiera capacidades que de otra manera hubiesen sido imposibles. Okay. Y pensamos que eso es totalmente posible porque la combinación, nosotros, ¿por qué somos tecnooptimistas? Porque la combinación de la tecnología, de la inteligencia artificial y el individuo es lo que realmente va a dar capacidad para que esa gente pueda participar de un mercado laboral muchísimo más atractivo. Sebastián, muchísimas gracias. Me indican desde control, y voy a ser muy respetuoso con ello, que estamos llegando a nuestro tiempo, lamentablemente, pero en honor a esta tremenda mesa, y les pido disculpas desde ya a todas y a todos, les quiero pedir 5 minutos antes del break para que cada uno en 1 minuto nos puedan dejar un último mensaje, y solo les quiero dar un pie forzado, que es que tenemos aquí a Trini, que no es solamente una representante hoy del mundo estratégico privado, como lo hace Telefónica, tú fuiste canciller de España con el presidente Zapatero. Tenemos a Google, uno de los grandes representantes del mundo privado, y tenemos a 2 representantes de ese espacio intersticial. Iba a decir interseccional también, pero intersticial, que acoge esa colaboración público-privada que en Chile creemos que es la clave para el desarrollo. Entonces, me gustaría entregarles, 1 minuto a cada uno para cerrar, pensando en ese pie forzado, en el mismo orden, y luego yo no diré nada y nos despediremos felices. Ya. Gracias, embajador. A ver, escuchando a los compañeros de mi panel, yo tengo que decir que yo soy también tecnooptimista, en el sentido de que yo creo que todo lo que nos ha ofrecido la tecnología hoy día aumenta nuestras capacidades, aumenta enormes posibilidades, nos libera tiempo, nos ofrece enormes oportunidades, incluso a personas que no han podido, digamos, tener una formación reglada, tradicional, les ofrece la oportunidad de incorporarse al mundo laboral. Yo estoy incluso pensando en todo eso que ya hemos ido superando y que yo veo que el mundo empieza a superar y que nos sitúa en otro estadio. Es decir, tenemos los planes educativos. Tú has citado, embajador, Escuela 42. Nosotros formamos a procesadores y de forma gratuita, 365 días al año, 24 horas al día. Y cualquier persona puede llegar allí y formarse, pero se forma solo y se forma con sus compañeros. ¿Por qué? Porque junto a la idea de formar a un programador, nosotros queremos fomentar el pensamiento crítico. Queremos crear a ciudadanos libres, queremos pensar en el bienestar, queremos que la tecnología esté al servicio del ser humano. Por eso he hecho tanto hincapié al principio de mi intervención. Entonces, yo me sitúo ya en un estadio diferente, es decir, asumiendo que ya las tecnologías están aquí, que las manejamos, que las utilizamos, que tratemos de poner esas tecnologías al servicio del bienestar. Perdón, no quiero alargar. Hagan como que yo no estoy haciendo, quizás todo es mentira, y yo manejo los tiempos. Muchas gracias, Trini. Miguel. Voy a intentar ser lo más breve que pueda. Sí. Quizás resumirlo en que el enfoque que hacemos en Google sobre la inteligencia artificial para que sea exitosa es conjugar la innovación con la responsabilidad, con el impacto social y también, de alguna forma, con la inclusión digital, ¿no? Y voy a intentar solamente ser muy breve en cada uno. Responsabilidad significa, por ejemplo, en el año 2018 crear un decálogo que son los principios de inteligencia artificial de Google y que
gobierna todas y cada una de las decisiones de diseño de nuestras herramientas y modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, no hacer sesgos. Por ejemplo, no utilizar la IA para atentar contra la dignidad humana. Por ejemplo, proteger la privacidad y la seguridad. Eso es responsabilidad. También el cumplimiento de los marcos regulatorios. Evidentemente, hacerlo de una forma flexible, marcos regulatorios que permitan avanzar, porque esto va muy rápido, ¿no? Pero efectivamente tiene que haber una gobernanza de la inteligencia artificial. Segundo, cuando hablamos de inclusión, eso significa, por ejemplo, no dejar atrás a públicos que se nos pueden quedar, ¿no? Por ejemplo, nosotros apostamos por los jóvenes con programas que llegan. Acabamos de lanzar Gemini Pro, 1 año gratis para todos los estudiantes en España. Lo estamos haciendo en muchos países, ¿no? Pero también más mujeres en IA, que es un curso de 8 horas para que las mujeres sean protagonistas en la inteligencia artificial. Y finalmente, creo que eso también tiene que ver con el ámbito territorial. No puedo dejar de decir una cosa que nuestro querido Pepe Borrell esta mañana decía. Yo también he vivido en América Latina, he querido mucho a América Latina, la sigo queriendo, y tuve la suerte de ser el secretario de la Agenda Digital de Chile, allá por los tiempos inmemorables. La América Latina hace muchas cosas positivas en el ámbito de las tecnologías y también de la inteligencia artificial. Chile, por ejemplo, ha sido una gran pionera en ámbitos como la Carta de Derechos Digitales o la utilización de las herramientas digitales para optimizar la economía en sectores estratégicos clave, o por ejemplo, como se está haciendo ahora para resolver desafíos sociales y económicos. Chile y México están siendo grandes referentes. Europa tiene también que tomar nota de las lecciones que América Latina está dando. Y gracias a esa colaboración entre las dos regiones, que nosotros apostamos también por un estrechamiento entre Europa e Iberoamérica, seremos capaces de realmente aprovechar todo el potencial y todas las lecciones que estamos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Hoy lo estamos logrando. Querida Ana María. A ver, un mensaje que quisiera dejar acá a todas las personas con tanta influencia en el sector público y en el sector privado es pensar en el ciudadano común. O sea, yo estoy segura, porque tengo data. En Caudal tenemos un instrumento gratuito, si lo quieren usar, se llama la calculadora con K. Te permite calcular cuánto tiempo puedes liberar aprendiendo a automatizar tus propias tareas. La han usado más de 4.000 personas de más de 300 empresas. Y lamentablemente, el resultado es que las personas pierden 52% de su tiempo en tareas que podrían aprender a automatizar, ¿ya? Tareas como copiar y pegar datos, procesar PDFs, tareas fastidiosas. Y yo sé que tú querías hablar del tiempo, ¿ya? Nosotros, la medida más dura de tiempo es que sepamos que en promedio, nosotros en el planeta Tierra, cada uno vivimos 4.000 semanas. Eso es lo que vimos, 4.000 semanas. ¿Queremos pasar la mitad de ese tiempo laboral haciendo cosas que la inteligencia artificial y las herramientas de automatización pueden hacer por nosotros? Nadie quiere, nadie quiere. Entonces nosotros, las personas que podemos influenciar en darle en la mayor bandeja posible, de la forma más fácil posible, al ciudadano común para que despierte y dedique poco tiempo a dejar de hacer lo improductivo y pase a hacer lo productivo, va a revalorizar el trabajo. Yo no creo en un futuro en que la gente deje de trabajar del todo, no creo. Yo creo que la gente consigue propósito en el trabajo, consigue significado, pero en un trabajo bueno. Y a eso es lo que tenemos que aspirar, darle acceso a las personas a trabajo de calidad para que generen más valor y aprovechemos lo más valioso que tenemos en nuestros países, que es el talento humano. Muchas gracias. O sea, cuento contigo. Me tocan, no sé, 30 segundos. Bien. Hoy a la mañana, los que escuchamos a Guido y muchas de las charlas que tuvimos, oímos hablar mucho de crisis, de una situación de gente que se queda afuera, de la falta de propósito, de la pérdida del sentido de comunidad y de la crisis de representatividad y la crisis de democracia que viene con eso, sin entrar a hablar del problema de los multilateralismos y otras cosas. Muchas de esas cosas tienen que ver con gente que se queda fuera del sistema. Y esa gente que se queda fuera del sistema no está contenta y tiene que expresar su enojo de alguna manera. Y en muchos casos es apoyando políticas que son egoístas, destructivas o apoyándose en muchas de las herramientas creadas por la tecnología, tratar de expresar sus frustraciones. Creo que los tecnooptimistas tenemos una gran responsabilidad, que es el de volver a utilizar la tecnología para el bien y no para el mal.
el darnos cuenta la responsabilidad que colectivamente tenemos en que muchas de esas herramientas hoy se usen para desunir y no para unir, para generar egoísmo, para que la gente no esté contenta y termine haciendo las cosas que hace, y para que un grupo de líderes iluminados, utilizando este tipo de herramientas, tome ventaja personal, egocéntrica, para una agenda totalmente personal. Entonces, pensemos como desafío cuáles son las cosas que la tecnología puede y debe hacer para el bien. Y creo que en ese sentido la inteligencia artificial y pensar en la inteligencia artificial como una herramienta para eso podría ser una gran manera de ayudar a la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada, gracias a Control por la paciencia, gracias a todos ustedes por la paciencia. Es un honor para mí haber formado parte de un trocito de esta utopía real, como diría Olin Wright, que nos permite pensar en políticas públicas desde el mañana y no desde la coyuntura. Mucho mejor hacerlo con ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos en el futuro. Gracias.